Hola amigos coleccionistas, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a Major Collections. Esta vez traemos tal vez una de las mejores piezas de Superman y Lois. Esta pieza es escala 1/6 de la marca Iron Studios. Vamos con el unboxing, el review, pero antes vamos con el intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Major Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción.
Wow, sin palabras. Ustedes ya lo vieron en las imágenes. Una pieza hermosa, muy bonita pieza. Todos los detalles, la base, el Superman, Lois, excelente pieza. Ustedes ya lo pudieron apreciar ahí con detalle. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Creen que sí sea una de las mejores piezas que hay de Superman y Lois? Porque está esta de Iron Studios y también sacaron una de la marca Sideshow, una Premium Format, que también se ve que está increíble. Esa no la pudimos conseguir, vamos a ver si en un futuro podemos conseguirla para poderla traer también aquí al canal para que la puedan ver y poder comparar con esta, que este es un piezón, la verdad, vale totalmente la pena, nada más así de verla a primera vista. Vamos a comenzar con los detalles, que pues la verdad, pues ni qué decir de la pieza, ustedes ya la vieron. La verdad me quedé sorprendido de tanto detalle que tiene esta pieza. Vamos a comenzar por la base. En la base podemos ver de este lado lo que está de un tono más claro. Casi todo está claro, únicamente viene un tono más oscuro este edificio de acá y algunas piezas, algunas partes que vienen en la parte de esta esquina. Es la ciudad de Metrópolis. Todo lo que es clarito, la ciudad de Metrópolis. Esta otra torre que vemos por aquí, esta otra torre es el Día del Planeta. Aquí podemos ver al final de la torre el globo, el planeta, con sus letras bien detalladas todas. The Daily Planet. Y pues no tengo nada más que decir de la base. La base está muy bonita, muy detallada, en un color café, color arena, muy clarita, se ve muy bien. Las calles están en un color diferente, en un tono más oscuro también. El edificio con sus ventanales, todo muy bien. El edificio del Diario del Planeta, como les comenté, en un color distinto, más oscuro. Es un color pues tirándole a gris, muy muy oscuro, no es negro, es un gris oscuro. Y en la punta del edificio del Diario del Planeta tenemos en color dorado, lo que es el globo. Muy 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 bonito los detalles de la base. Y tiene un poquito todavía de hielo seco que le quedó al momento de sacarla. Y de aquí ya nos vamos al Superman y Lois. Vamos a comenzar por Superman. Superman viene anclado, como ustedes pueden ver, hasta arriba de este edificio. Encaja bien, tiene un perno muy grande. Ustedes ya lo pudieron ver en las imágenes, en el unboxing. No hay riesgo de que caiga, está muy sólido. Comenzamos por la parte de las botas. Las botas en la suela tiene una textura, de suela de zapato, pero muy buen detalle porque hay veces que las hacen completamente planas. Este no es el caso, sí tiene su suela bien hecha en color negro, imitando como si fuera caucho. De ahí ya nos vamos a las botas en un color rojo. Tiene algunos detalles, unas líneas a los lados de la bota, por ambos lados, y una costura exactamente en el doblez del talón. Tiene una pequeña costura que da toda la vuelta. Tiene unos pequeños dobleces que simulan pues el doblez aquí de la bota completamente. Se ve muy bien por la posición en la que está aquí Superman, pues sí está bien detallado todos estos dobleces. La otra bota de igual manera es completamente lisa, no tiene textura las botas. Ambas botas son exactamente igual, no tienen ningún detalle de pintura, perfecta las botas. Vamos a ir por lo demás rojo que tiene el calzoncillo, que es también de la misma pintura, el mismo acabado que las botas, es completamente liso, con una pequeña textura nada más de las arrugas a los lados del calzoncillo y como una costura al centro. En el mismo calzoncillo tiene su cinturón en color dorado, se ve muy bien el color dorado aquí en el calzoncillo. Y ya nos vamos al traje, el traje azul. El traje sí cuenta con una textura como de puntitos, como si fuera malla. Se alcanza a sentir. Tiene también una costura todo alrededor del traje, al costado más bien del traje. Se ve muy bien. Arrugas atrás de la rodilla, en esta parte de aquí del músculo. Tiene muy poco degradado, difuminado.
en los músculos más que nada para hacer que se noten aún más los músculos, ¿sí? Con ese pequeño tono más oscuro que le metieron aquí hace que se vean más aún los músculos, pero es muy sutil, se ve muy bien porque se ve muy realista. Hay veces que los cargan mucho, se ve demasiada sombra. Este es muy sutil el tono que le metieron aquí, el degradado, las sombras que le dieron aquí, se ve muy bien. De ahí nos vamos al traje también, la parte alta. Es lo mismo, la parte del abdomen para definir bien los cuadritos. El six pack viene con un pequeño difuminado, sombras negras, pero muy sutiles. Eso me gustó, que no está exagerado, hace que se vea muy, muy, muy bien. La parte de los brazos, los músculos bien definidos, bien marcados, las arrugas en el traje, simulando eso le da, les vuelvo a repetir, le da mucho atractivo realista y se ve pues muy, muy bien. De aquí nos vamos al clásico, a la clásica S de Superman, al símbolo, al escudo de Superman, en un color rojo. Es el mismo rojo que las botas y el calzoncillo, con un fondo amarillo. La S es completamente lisa y la parte amarilla de adentro también tiene un pequeño texturizado, igual que el traje azul. Se alcanza a ver pequeños puntitos como malla, que se ve muy bien porque hace que resalte la S. Aparte que no está plana, la S está sobresalida, ¿sí? Está por encima. Igual todo el escudo, ¿sí? No está impreso, o sea, no está pintado en el mismo traje, es como un relieve. Está en relieve todo, la S, lo rojo está en relieve y lo amarillo es como si fuera del mismo traje azul. Se ve muy bien. De ahí nos vamos a la capa. La capa, lo que me encantó es esto, miren. El símbolo, el escudo de Superman en la parte de atrás de la capa, en un color completamente amarillo. Todo amarillo, el logo, la S, se ve muy bien en la parte de atrás. La capa sí cambia un poquito de color, me parece, a comparación de las botas, de la S de Superman, del calzoncillo. Cambia un poquito. La capa la veo un poquito más opaca, el color rojo más apagado un poquito, y con sombras también, las sombras para simular pues los dobleces aquí de la capa, que va volando, que va arrastrándola al aire. Se ve muy bien la capa, todos los dobleces, perfecta la capa, aquí la pueden ver. Esta pose pues está en una pose dinámica, se le puede decir, que está volando encima del diario del planeta, de Metrópolis. Es una perspectiva forzada, por eso se ven así más chiquitos la parte de abajo, los edificios y todo, y como si estuvieran volando muy alto aquí Superman con Lois. Vamos ahora por la cara de Superman. La cara de Superman me encantó, me fascinó. Los ojos mirando directamente a Lois con una sonrisa. Pocas veces llegamos a ver a Superman sonriendo en las resinas, y en muchos lados pues es raro que salga alguna pieza así sonriendo, y pues en esta se ve muy bien. Los detalles de los labios, la barbilla, el cabello me encantó porque el caballo tiene su mechoncito que cae, pero no es completamente negro, tiene algunos tonos azules. Es negro como con sombras o destellos azules en el pelo. Se ve muy bien, es prácticamente como lo pintan a veces en ocasiones en los cómics. Se ve el cabello con un poquito de color de tono azul. Me gustó ese detalle. Los ojos, exactamente en el centro de los ojos se alcanza a ver como una manchita blanca, que es como el destello o lo que se nos alcanza a ver en los ojos con la luz. Esa luz que sale del ojo se alcanza a ver muy bien también. Pues excelente la cara de Superman, me encantó. Superman, muy bien. Vamos ahora con Lois. Comenzamos con Lois en la parte de abajo. La parte de abajo, las zapatillas que tiene en un color negro brillante. Muy bonitas las zapatillas porque da muy, muy bien el tono a las botas reales que he visto yo normalmente en las chicas. Y el color brillante me encantó. Le da una forma, un tono muy realista a
a estas zapatillas. Aquí está como si se le estuviera cayendo porque está flotando. Aquí se le ve que ya se le empieza a salir la zapatilla, los tacones muy bien. Tiene un pequeño texturizado en la punta del zapato, de la zapatilla. Me encantó la zapatilla, bien detalladas, bien pintadas. No se va nada de pintura hacia la pierna. Nos pasamos con las piernas de Lois. Las piernas también muy bien, muy bonito esculpido pues perfecto. Se alcanza, viene casi completamente en un solo tono las piernas, no trae nada de sombras. Me hubiera gustado que le hubieran metido un poquito de sombra, por ejemplo aquí en la parte donde dobla, como en las entrepiernas también, porque ahí pues no le está pegando la luz. Hubiera quedado mejor las piernas tal vez de esa manera. Están muy bien así, vienen completamente lisas, no tiene nada de textura la piel, es completamente liso y pues muy bonito, bien hecho. Nos pasamos a la falda que tiene. La falda que tiene en un color negro, este negro sí es mate, tiene una pequeña delineado al costado y de ahí para arriba, si alcanzan a apreciar, trae por debajo una blusa blanca con las arrugas y todo. Se ve muy bien también la blusa blanca y ya la chamarra, muy bonita chamarra, similando que si fuera piel, ¿sí? Se alcanza a ver la textura de piel completamente, con sus acabados aquí como el cinturón, no sé cómo se llame, de la chaqueta, con los orificios se ve en color metal, se ve muy bien, todo el detallado, las costuras, muy bonita la chamarra. Las manos en el mismo tono que las piernas, completamente lisas, el mismo tono, no tiene nada de sombras. Las uñas también vienen más definidas, creo que las de Superman. Sí, viene un poquito mejor. Me gustan más las manos de Superman, no las comentamos hace un momento. Las manos de Superman se les alcanza a notar un poquito las venas, las uñas. Vienen un color también completamente liso y en un solo tono, ¿sí? La textura es lisa y viene en un solo tono. No le metieron nada de sombras o algo de textura, o yo creo que hubiera quedado un poco mejor en la piel, pero muy poquita, porque a veces hacen demasiada textura en las piezas, en la piel, y a veces parecen sapos. Se ve la piel como de sapo, que se ven feas. Es bueno ponerles textura, pero muy sutil la textura. No me gusta que tengan demasiada textura porque les digo que a veces se ven muy feas. En este caso, en la piel de Superman, no, sí es completamente lisa, pareciera como si tuvieran una ligera textura, pero no, es completamente lisa. Nos vamos a la cabeza de Lois. El cabello de Lois me encantó también, al igual que el de Superman. También tiene unos destellos azules, no es completamente negro, se alcanza a apreciar en la parte de arriba destellos azules, como el cómic también. Y la cara de Lois mirando a Superman, sonriendo, los dientes más o menos bien detallados, están bien. También por el tamaño, pues son muy chiquititos, no esperemos tampoco verlo demasiado realista, pero está bien. La cara, todo muy bien, los ojos igual que los de Superman, mirándose, ambos sonriendo. Lois aquí tiene agarrado como una libretita. Recordemos que ella trabaja de periodista y pues yo creo que ahí trae sus notas, ¿verdad? Y pues, ¿qué más podemos decir de este piezón de figura, de pieza, de escultura? Nada más que agregar. La pieza excelente, extraordinaria, me encantó esta pieza. Y pues nada más que decir, más que calificar esta pieza. Vamos a calificarla. A esta excelente pieza la vamos a calificar con un diamante. Recordemos que el diamante en nuestras calificaciones de ahora en adelante es la mejor calificación que podemos dar. Diamante el primer lugar, oro, plata y bronce. Esta pieza sin lugar a dudas es un diamante. Ustedes véanla. Esta pieza actualmente yo creo que es una de las mejores que hay de Superman y Lois.
junto con la de Sideshow. Recordar que esta es de la marca Iron Studios en escala 1.6. La de Sideshow creo que es todavía más grande. Si no mal recuerdo, creo que esa viene en una escala 1.4. Vamos a tratar de traerla también al canal. Esperamos algún día poderla conseguir en un buen precio, porque esa se elevó muchísimo de precio. Si la conseguimos en buen precio, seguramente la traeremos para mostrarla y compararla junto con esta. Ya tener las dos aquí juntas, yo creo que va a ser un espectáculo. Pues eso ha sido todo. Déjenos por ahí un comentario si les gustó o no les gustó. Denle like a la campanita, suscríbanse para que sigan recibiendo notificaciones de videos que subamos como este y muchos otros más. Mi nombre es Oscar Aldana y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, amigos. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego. Major Collection.